y pues fue básicamente arrasando el señor El Haj, como les hemos contado en las últimas horas, elegido procurador, Silvia. Sí, Jorge Alfredo, mire, y con la victoria del ternado por el presidente Gustavo Petro y ex secretario general del Senado, Gregorio El Haj, muchos dicen que ganaron todos. Ganó el presidente, que fue quien lo ternó, ganaron los sectores del gobierno que votaron por él, pero también los sectores de oposición que también de forma casi que unánime, salvo uno que otro, también votaron por El Haj. La gran pregunta ahora es a quién le va a responder el nuevo procurador. Y la otra pregunta es si el presidente consolidó el control de esos órganos, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Don Andrés Carmona. Y es que con un Senado que hoy no le aprueba nada al gobierno nacional, sorprende que con 95 votos de 103 posibles, el ternado del presidente fuera elegido como nuevo jefe del Ministerio Público. La victoria de Gregorio El Haj se suma a la del contralor Carlos Hernán Rodríguez, que obtuvo en su segunda elección 265 votos del Congreso Pleno, y la de la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, que obtuvo 170 votos de la Cámara de Representantes. Todos estos siendo ungidos por el primer mandatario. Para el senador verde Ariel Ávila, si bien esta es una elección entre políticos, la realidad es que El Haj no es una ficha del presidente, sino de sí mismo. ¿El señor Gregorio El Haj significa la victoria del presidente Petro? No, no es del pacto histórico. De hecho, Gregorio El Haj es del miembro del partido de la U. Pero tampoco es una derrota para el presidente Petro, porque la otra opción era entregarle la procuraduría a los cercanos a Germán Vargas Lleras. Entonces yo creo que la primera conclusión es que el señor Gregorio El Haj no es un procurador de bolsillo. Quienes conocemos, porque yo ahora soy senador hace 2 años, sabemos que Gregorio El Haj solo le responde a una persona, a él mismo, a nadie más. Entonces no va a ser una procuraduría de bolsillo, y es una procuraduría que va, digamos, tiene tranquilo a todo el espectro de los partidos políticos. Desde la bancada del gobierno señalan que la llegada del Haj ayuda a garantizar la independencia de las instituciones. El representante del pacto histórico, Pedro Suárez Vaca. Yo considero que no es cierto que el presidente quede con órganos de control de bolsillo. Se ha cumplido a cabalidad lo establecido en la Carta Política para la elección de las cabezas de estas autoridades, y las postulaciones que se han hecho han sido teniendo en cuenta sobre todo el interés de estas instituciones. Otros dirigentes, como el ex senador Jorge Enrique Robledo, consideran que esta elección se hizo mediante un acuerdo politiquero que les garantizó mermelada y debida protección a casi todos los congresistas, incluidos los declarados en oposición a este gobierno. Ahí está, la elección. Oiga, don Alvarito, su persona, hablando de la elección del fiscal, el procurador, contralor y defensora del pueblo, estos entes de control quedaron al frente de personas afines al gobierno Petro. ¿Está bien que esto siga pasando, su merced? Señorita, el problema no es tanto eso, sino que está mal diseñado el sistema. La Constitución política se equivocó porque utilizó una fórmula que se usa en muchos países, de poner a distintas ramas del poder a tomar esas decisiones, pero pues en Colombia eso no funciona bien porque tenemos clientelismo, es decir, una rama compra a la otra, y tenemos unos niveles de corrupción gigantescos. Entonces ese entramado entre ramas del poder no es bueno, porque pues terminan totalmente politizadas esas entidades y tienen que vigilar a los políticos. La Procuraduría, la Contraloría, esos dos especialmente, están diseñadas para controlar el sistema político, los excesos en materia disciplinaria y fiscal, pero pues a su vez están controlados por el sistema político. En este caso pues no es bueno, pero es mejor de lo que veníamos. Sí, porque pues la defensora del pueblo no es una ficha del presidente de la República, ni la fiscal, es una mujer independiente, ni el procurador, que responde mucho más a la clase política en general que al gobierno, ni el contralor, que también es elegido mayoritariamente por la clase política, y el gobierno no tiene mayorías en el Congreso, y los elige el Congreso, o sea que no son fichas de... Pero no son, don Álvaro, por ejemplo, en el caso del procurador, el candidato de esa terna que proponía el presidente. Sí, pero sabemos por qué. Petro no quería seguir con una procuradora que
perseguía al gobierno Petro, entonces jugó a la defensiva y buscó un candidato que no fuera suyo, pero que tampoco fuera de sus enemigos políticos, sino que representara todo el sistema político. Por eso, y el procurador si usted mira el problema, usted dice en la misma fórmula, pero el procurador no queda viéndole como un favor. Usted me nombró el Senado, entonces quedó como procurador del Senado, Jorge, del gobierno. El sistema, acuérdese, el sistema, por eso decía, está mal diseñado, pero el sistema prevé que el presidente postule uno de los 3 miembros de la terna, o sea que eso es aceptado. Lo importante es que aquí lo elige todo el Congreso. La oposición a Petro votó toda por ese procurador. Entonces, pues no es una ficha de Petro, porque pues lo eligieron los enemigos políticos de Petro también. El problema es el antecedente del gobierno anterior. Ahí sí se cometieron todos los horrores. La procuradora era una subalterna. El fiscal no solamente era el compañero de pupitre de la universidad del presidente, sino subalterno. El defensor del pueblo era amigote. Entonces ahí sí se cruzaron todas las líneas, porque eran personas totalmente dependientes del presidente de la República y su función era en buena parte investigar al gobierno. Acá no. Acá lo que son es representantes de la clase política. Como este gobierno no tenía mayorías en el Congreso, pues no pudo imponer los suyos. Son procurador y contralor de la clase política. La fiscal, pues la eligieron las Cortes y Petro presentó una terna independiente. Y la defensora del pueblo, pues es una mujer que nadie duda de su independencia. De hecho, el día en que la posesionaron en Chocó fue cuando el presidente de la República hizo la referencia a las muñecas de la mafia y la defensora lo fustigó fuertemente. Entonces, el problema es el diseño. El presidente está metido ahí, o sea que es imposible que no haya lazos. Pero digamos, para usted... Pero para lo que hay ahorita es lo menos malo comparado al anterior. Sí, obviamente, lo del anterior. Podemos estar tranquilos para usted, don Álvaro, los organismos de control no tienen nada que ver, son independientes del gobierno. Creo que en Colombia tenemos un sistema disciplinario que es la Procuraduría, de control fiscal que es la Contraloría, de investigación de corrupción política que es la Fiscalía, y de investigación de los temas electorales que es el Consejo Nacional Electoral, totalmente inadecuado, que en muchos casos es cómplice de la corrupción, es causa de la corrupción, porque el sistema está diseñado para que el ratón cuide el queso. Es increíble que quien decide los problemas electorales sean ex parlamentarios que están ahí representando partidos para defender los intereses de sus partidos. Entonces, en Colombia no hay verdadera justicia en materia electoral, ni de control fiscal, ni disciplinaria. Hay una gran vagabundería politiquera, pero es que la culpa es de la Constitución. Lo que tenemos ahorita es malo porque está muy politizado, pero por lo menos no son apéndices amigotes del presidente de la República. Ahí está, Ignorita. Gracias, don Alvarito y don Pedrito. Usted que nos dice, estos entes de control quedaron al frente de personas afines al gobierno Petro. ¿Está bien que esto siga pasando en estos cargos y esas jodas, no sé? Mire, Ignorita, mientras el presidente tenga que nominar, siempre van a ser cercanos al presidente. Yo no me imagino una decisión que tome uno de estos funcionarios que manejan los entes de control que termine afectando a algunos de los amigos del señor presidente ahora en el ejercicio del poder o después, que no salga a decir el sector que sea que el fallo, que la orden o que la decisión que tome unos órganos de control a favor o en contra de un funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, pues no va a tener el sedazo o la cercanía, porque quien lo nomina es el señor presidente de la República, y hasta donde yo sé, pues eso significa que tienen una relación porque fue él que lo definió para ese cargo. Si usted quiere tener unos órganos independientes, tiene que inventarse otra fórmula, pero yo no le veo ninguna independencia a una persona que sea nominada y que tenga el poder que tiene en Colombia, Ignorita, el señor presidente de la República. Sí. Hoy Gustavo Petro, antes cualquiera.
Lo que a mí no me parece importante, lo que no me parece que resultó importante fue la propuesta de hacer un cambio donde se le otorgaba independencia a esos organismos o que se iban a terminar por parte del sector que ganó las elecciones y que hoy nos gobierna. Debería existir una coherencia muy grande en eso, porque si tenían esas críticas tan fuertes que tienen a alguna de estas instituciones, pues debieron dejar eso en una independencia o comenzar un trámite para acabarla, como han propuesto algunos sectores, como es el caso de la Procuraduría. Pero lo que no pueden reclamar ahora es que hay unos funcionarios nominados por el presidente que son independientes. Yo no considero que eso sea así. Me parece que deberíamos llamarnos a la realidad y entender que tanto este gobierno como el de Duque, como el de Santos, como el de Álvaro Uribe, como el de Andrés Pastrana, el de Ernesto Samper, el de César Gaviria y de ahí para atrás, todos los presidentes han manejado las IAS en Colombia. Es decir, para usted, don Pedro Viveros, no hay independencia y hubiera podido ser una buena oportunidad de algún tipo de cambio en el gobierno que había dicho eso, y sigue siendo, como decía don Álvaro, lo mismo del gobierno anterior, el otro anterior, el otro anterior. Por eso, entonces, a mí me parece que si querían hacer algo independiente, desde el día 1, el gobierno debería haber tenido una reforma importante cuando tenía esas mayorías una aplanadora y una máquina de gestionar el Congreso. Recuerde los primeros 6 meses, ahí era donde debía el gobierno haber presentado unas reformas para transformar eso que para mí es la cercanía por la nominación que hace el presidente con estos funcionarios de las IAS, Jorge Alfredo. Ahí está, señora. Ahí está mi ignorita tranquila. Hablando de las elecciones de fiscal, procurador, contralor y defensora del pueblo. 6 de la tarde, 8 minutos. El himno nacional y venimos ya, aquí en segundos con el edificio Sálvese de quien pueda y Dorita al estilo